Hola a todos. La clase de hoy se refiere a regresión logística. En las aplicaciones que hemos visto hasta aquí, la variable dependiente asume varios valores, pero nosotros estamos interesados en el caso en que la variable dependiente asume solamente dos valores discretos. Por decir algo, cuando van al banco, el banco puede decidir si les da una tarjeta o no les da una tarjeta de crédito. Entonces le vamos a asignar el valor de y igual a 1 si la solicitud es aprobada y y igual a 0 si es rechazada. Lo que vamos a hacer es que con un conjunto particular de variables independientes, el banco lo que va a hacer es va a estimar la probabilidad de aprobar su tarjeta de crédito. La ecuación de regresión logística se parece mucho a la ecuación de regresión común. Se necesita una variable dependiente y una o varias variables independientes x1 y una o varias variables independientes x1, xp. En el análisis de regresión múltiple, la media o valor esperado de e de y se le conoce como la ecuación de regresión múltiple y es igual a beta 0 más beta 1 por x1 hasta beta p por xp más el error. En la regresión logística, tanto la teoría como la práctica estadística han demostrado que la relación que existe entre el valor esperado de y x1 xp queda descrito mediante la siguiente ecuación no lineal, que es valor esperado de y igual a la exponencial elevada a la beta sub 0 más beta 1 por x1 más beta p por xp sobre 1 más valor esperado, 1 más exponencial de beta 0 más beta 1 x1 hasta beta p xp. Los valores que toma la variable dependiente son 0 y 1, y el valor esperado lo que nos dará es la probabilidad de que y sea igual a 1 para un conjunto dado de valores x1 xp. Como el valor esperado se interpreta como una probabilidad, la ecuación de regresión logística queda como sigue. Valor esperado de y es igual a la probabilidad. Valor esperado de y es igual a la probabilidad de que y sea igual a 1 dado x1 xp. Y aquí nos va a pasar lo mismo que en el resto de casos, tanto en la regresión lineal simple como en la múltiple, que vamos a tener que usar el método de mínimos cuadrados para calcular estimaciones de b sub 0, b sub 1 de los parámetros beta 1, beta p del modelo. Como la ecuación es no lineal, para calcular estas estimaciones resulta más complicado y lo que vamos a usar es el Minitab o cualquier otro software que nos permita encontrar estos estimadores. Por lo tanto, mi y-techo, que no es sino la estimación de la probabilidad de que y sea igual a 1 dado x1 xp, es igual a e a la b sub 0 más b sub 1 x1 hasta b sub p xp dividido para 1 más e a la b sub 0 más b sub 1 x1 hasta b sub p xp. Para calcular las estimaciones de los parámetros vamos a usar el procedimiento de regresión logística del Minitab descrito en el libro. Por ejemplo, si considerásemos dos variables, el valor esperado me va a quedar e a la beta sub 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 sobre 1 más e a la beta sub 0 más beta sub 1 x1 más beta 2 x2. Y el valor estimado va a ser e a la b sub 0 más b sub 1 x1 más b sub 2 x2 sobre 1 más e a la b sub 0 más b sub 1 x1 más b sub 2 x2. Recordando que b sub 0, b sub 1 y b sub 2 van a tener que ser estimados. ¿Cómo se ve ya un ejemplo? En el ejemplo, que usa el ejemplo del libro que se refiere a las tiendas Simmons, ¿sí? Cuando nosotros corremos nuestro modelo, lo que nos da es como en el caso de la regresión lineal simple o múltiple, nos da la constante, ¿sí? Nos da la variable constante, la variable gasto y la variable tarjeta, nos da la desviación estándar de cada uno de los coeficientes, nos da un valor z que ya vamos a entender a qué se refiere, nos da el valor p y nos da más información que vamos a explicar a continuación. Pero antes de seguir les voy a explicar cómo encontrar los coeficientes de esta ecuación. Fíjense ustedes que ahora mi ecuación y-techo es igual a
exponencial OE elevado a menos 2.14, que es mi constante, más 0.3416, que es la primera variable, por x1 más 1.098 por x2, dividido para 1 más e a la menos constante, más 0.34 por el x1 y más 1.098 por el x2. ¿Cómo encuentro estos valores? Es lo que vamos a hacer a continuación, y luego cuando ya los tengamos hacemos lo que siempre hacemos para este tipo de problemas, que es la prueba de significancia global e individual. Bien, el software que vamos a usar es el Minitab. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es importar el archivo en el cual están los datos. Los datos pueden estar en el formato de Minitab o en el formato de Excel. Por simplicidad los voy a importar del formato en Excel. Entonces, yo abro el archivo y digo abrir una nueva hoja de cálculo. Cuando abro la nueva hoja de cálculo, donde quiera que estén mis archivos en el computador, yo obviamente elijo Excel y elijo el archivo con el que vamos a trabajar. Con el que vamos a trabajar es con Siemens, que es una tienda que tiene que decidir si envía o no folletos de sus productos, y como son muy costosos tiene que decidir a quién envía. Para esto ustedes tienen que haber leído de qué se trata el problema. Entonces, en la primera columna tengo los clientes, en la segunda cuánto han gastado, en la tercera si tienen o no tarjeta de la tienda. Y como yo lo que hice es enviar a 100 de estos clientes, ¿sí? A 100 de estos clientes el folleto, y luego pregunté si habían usado o no el cupón, ¿no es cierto? Yo ya tengo los datos para usar el modelo. Aquí una observación, por alguna razón que desconozco, hay estos 4 valores que hay que borrarlos porque si no, no me van a dejar correr. Bien. Entonces, ahora lo que yo voy a calcular es voy a calcular estos coeficientes de aquí y también que me permiten encontrar la ecuación estimada. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Ustedes no van a tener, como en mi caso, 2 hojas de cálculo abiertas, sino solamente 1, y entonces se van a Stat. En el Stat eligen regresión, y dentro de regresión eligen regresión logística binaria. Hay algunos paquetes que están en español y otros que están en inglés. Aquí elijo la variable de respuesta, que es la variable dependiente, en este caso es cupón. Hacemos doble clic y luego en el modelo yo pongo las variables que son las X, que en este caso es gasto y si tiene tarjeta de crédito, y simplemente le doy OK. Listo. Entonces yo ya tengo lo que me interesa. Fíjense, aquí tengo el predictor, el coeficiente, la constante, ¿sí? El gasto, la tarjeta y todo eso, que es justamente la tabla que les había presentado aquí, que es esta tabla de aquí. Ustedes pueden grabar ya sea la sesión que les va a dar en un formato TXT, pueden grabar el project, que es toda la información que tienen aquí. Por ejemplo, para hacer un deber a mí me interesa esta información, la información de la sesión, ¿sí? En este momento ya calculamos. Ahora, como ya tenemos calculado, ahora lo que me interesa es tomar decisiones de a quién le envío el catálogo en este caso. Y para eso yo calculo la probabilidad, porque lo que me da esta ecuación de aquí es el cálculo de la probabilidad, ¿no es cierto? Eso es lo que me interesa, saber a partir de qué valor de la probabilidad yo puedo enviar eso. Para eso yo había hecho unos cálculos aquí, ¿no es cierto?, de cuál era la probabilidad, y un poco yo decido en función de eso. Digo, yo espero que si la probabilidad es mayor que 0,40 voy a enviar. Por ejemplo,
¿Cómo leo? Esta persona se ha gastado $2.291, sí tiene la tarjeta y su probabilidad es 0,43. Entonces sí le mando. Pero en cambio esta persona, que si bien ha gastado 3.924, no tiene la tarjeta. Entonces yo a esa persona no le enviaría. Recuerden que estos datos son los datos de las observaciones. Estas personas, por ejemplo, esta persona no se gastó el cupón y esta persona sí se gastó el cupón. Pero estas personas no son las que me interesan, sino los próximos clientes. Para esto, si nos fijamos en el libro, ¿sí? Si nos fijamos en el libro, aquí está mi tabla, tal y como la habíamos calculado este momento. Y aquí están probabilidades estimadas. Entonces, ¿cómo calculo las probabilidades estimadas? Entonces, dependiendo del valor, si es 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, y si tiene o no tiene tarjeta, es decir, si es 1 o 0, yo puedo calcular estas probabilidades. Este cálculo lo puedo hacer en Excel, simplemente reemplazando en X1 y en X2 los valores, tanto arriba como abajo. Sin embargo, voy a aprovechar el Minitab para hacer exactamente lo mismo. Entonces, para esto, ¿sí? Para calcular esta tabla, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que al final yo he puesto los valores. Yo quiero saber qué pasa si gasto 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 y si tiene tarjeta. Luego me pregunto qué pasa si gasto 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 y no tiene tarjeta. Y con eso calculo las probabilidades. Recuerden que en este ejercicio está dado en miles de dólares, o sea que aquí 2,2 significa 2200. ¿Cómo hago ese procedimiento? Ese procedimiento, entonces, lo primero que hago para calcular esas probabilidades, o sea, en resumen, para calcular el Y estimado, es poner los valores que me interesan. Me interesa que sea 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000, ¿no es cierto? Y después digo si tiene tarjeta, y acá también hago que gaste 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 y en cambio que no tenga tarjeta. Y lo que voy a calcular acá es la probabilidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente me voy a calculadora y elijo lo que me interesa. Entonces, ¿qué digo yo? Yo lo que quiero es que me calcule. Fíjense ustedes acá, función exponencial. La exponencial yo la busco entre mis funciones. La exponencial ¿de quién? De toda la expresión, ¿no es cierto? De la constante que es menos 2,14637, que es esto de aquí, ¿sí? Más 0, revisen por favor si en su caso es coma o punto, 1643, esto multiplicado por gasto, más 1,09873 multiplicado por tarjeta, y todo esto dividido para 1 más la expresión de aquí. Tengan cuidado con los paréntesis y todo eso. Y yo puedo decir, guarde esto en C5 o en la variable que ustedes quieran guardar. ¿Ok? Y fíjense que aquí se ha calculado la probabilidad. Entonces, claro, en el caso que nos ocupa, corrijamos.
Probabilidad. En este caso no me sirven estas probabilidades porque aquí yo ya sé que el cliente no usó el cupón o que aquí sí usó el cupón. Pero para los valores que dimos después, ¿no es cierto? Yo veo que si alguien gastó 1000 y tiene tarjeta de crédito, la probabilidad es 0,33 de que use el cupón. El que gastó 2000 tiene una probabilidad de 0,40. Entre los que tienen tarjeta. Entre los que no tienen tarjeta, el que gastó 4000 tiene una probabilidad de 0,31, el que gastó 5000, 0,39. Si mi criterio es enviarles el catálogo a aquellos con probabilidad mayor que 0,40, los que cumplirían el criterio son estos de aquí, ¿no es cierto? De los que tienen tarjeta, ¿sí? Y de los que no tienen tarjeta, yo podría empezar desde los que se han gastado 5000. Bien. Ahora, volvamos al problema. Aquí nos faltan ciertas cosas. Siempre que nosotros tenemos un modelo, lo que tenemos que verificar es que el modelo tenga un buen ajuste. Y para eso hacemos una prueba de significancia, que es una prueba de significancia global. Para eso usamos el estadístico de prueba G. Y probamos que el estadístico de prueba G sigue una distribución chi cuadrado con grados de libertad igual al número de variables independientes en el modelo. No vamos a analizar eso, pero sí lo que sí vamos a analizar es que nosotros calculamos el valor P y si el valor P es menor para cierto alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos que el modelo global es significativo. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra tabla, vemos que el valor G es 13,628, 2 grados de libertad porque son dos variables, y el valor P es 0,01. Eso nos permite concluir que rechazamos la hipótesis y por lo tanto el modelo es globalmente significativo. ¿Qué hacemos con las variables? Así como para el modelo de regresión lineal múltiple usábamos el estadístico T, nosotros ahora simplemente para esas vamos a usar el estadístico Z. El estadístico de Z, ¿qué dice? La prueba de hipótesis es beta sub i igual a 0, beta sub i distinto de 0. Si la hipótesis nula es verdadero, el valor del coeficiente estimado dividido entre su error estándar seguirá una distribución de probabilidad normal estándar. Entonces, estos valores, así como lo hacía la tabla ANOVA, también los calcula el Minitab. Para el gasto es 2,66 y para la tarjeta es 2,47. Y los valores P correspondientes son 0,08 y 0,013. Por lo tanto, si alfa es 0,05, nosotros podemos concluir que P es menor que alfa. Y si P es menor que alfa, estos coeficientes son significativos dentro del modelo. Y por lo tanto, he aceptado ese modelo tal y como está descrito. Es decir, de esta manera. Mi modelo es este de aquí. ¿Ok? Ahora, nos falta un tema adicional que es cómo vamos a interpretar la ecuación de